Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, profe. Nuestro grupo conformado por Andrés Araya, Elis Estrada, Brian Rodríguez, Eric Vargas y mi persona, vamos a presentarle el proyecto que realizamos sobre lo que es la aplicación de las funciones trigonométricas en la estimación del levantamiento de los suelos. Bueno, lo que son antecedentes, nosotros encontramos dos que nos parecieron valiosos. El primero es de los autores Cruz, Ortiz y Gutiérrez con su trabajo titulado Uso de la trigonometría en la arquitectura, realizado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas en México. Esta investigación inicia hablando un poco sobre la historia de la geometría, empezando desde los egipcios, que buscaban solucionar pues, problemas que les causaba el río Nilo con lo que son inundaciones en sus tierras, pasando a lo que son exponentes como Descartes y Fermat, que desarrollaron lo que es el cálculo diferencial integral, que fueron base y útiles, muy útiles en lo que es la geometría proyectiva de Penselet, en donde el punto, la línea, los ángulos, las superficies de los polígonos son representaciones geométricas que responden a una lógica que explican el desarrollo, incluso la vida misma. Aquí se expone lo que es la geometría no euclidia, que es caracterizada por su desigualdad de distancias, y en este caso el distanciamiento de lo que es la idea que tienen las personas tierraplanistas, en donde al haber curvaturas, por ejemplo, en un terreno, se requieren de un sistema de medición y cálculo específicos para poder pues, ser representadas lo más fielmente a su naturaleza. Esta investigación específicamente se lleva pues, en la zona de Chiapas, que es descrito como una zona irregular en su topografía, donde se plantea la toma de medidas, y la determinación de las superficies del terreno para la elaboración de un proyecto arquitectónico. Y como conclusión, ellos hablan sobre la importancia que es pues, conocer ese tipo de métodos, ¿verdad? Que se alineen más a lo que es la naturaleza del terreno para poder sacar el mayor provecho, poder realizar el levantamiento de las tierras y así evitar lo que es el desperdicio o afectaciones en lo que es la calidad o incluso los precios de una obra. El segundo antecedente que encontramos es de Rodríguez Ramírez y Bernal, con ese título enorme, pero sobre el levantamiento topográfico en sí. La tesis se centra en la búsqueda de la resolución de la afectación del crecimiento de Villavicencio, específicamente en el Caño Maizar, cuyas afluentes, ¿verdad?, tienen una serie de problemas a lo largo de su cauce y representan en sí unos riesgos para la comunidad, tanto ambientales, de salubridad y social. Y lo que buscan es que con este proyecto se pueda eliminar grandes factores que generen este tipo de pues, degradación del humedal y por ende lo que es la inundación de los terrenos. Los investigadores en este trabajo lograron realizar lo que es el levantamiento topográfico a lo largo del sector delimitado para el estudio y así realizar una modelación hidráulica sirve la idea era que sirviera para base de futuras obras de mitigación que disminuyen el riesgo de las inundaciones. Como nuestro planteamiento del problema, vamos a hablar de Aleste. Aleste es un proyecto mobiliario que planea en 42.000 kilómetros cuadrados de construcción albergar un centro comercial, habitacional y recreativo que está ubicado en el distrito de Sánchez de Curridabat. Este distrito o esta zona se considera como parte del Valle Central, pero es en realidad una fosa tectónica debido a la presencia de una falla a lo largo de lo que es el pie de la sierra volcánica. Como sabemos, pues, bueno, todo Costa Rica sufre de verdad, no es un sector plano, no es un país plano, tiene muchas montañas y valles y Curridabat pues tiene como la característica que si bien es el Valle Central, podemos hablar de, por ejemplo, Granadilla, que es un sector que realmente se encuentra a una elevación considerable con respecto a lo que es San José y pues todo eso subido hacia Cartago. Entonces, específicamente este sector podemos decir con seguridad que es un sector totalmente irregular. En este caso, pues nuestro planteamiento del problema pues, hipotético, no tan hipotético, es que una constructora busca aprovechar de mayor forma el terreno completo de las 6 hectáreas que están destinados para el proyecto y que genera que representa importantes irregularidades como pendientes, no aptas para llevar a cabo el proyecto. En sí, al este, en su página, ¿verdad? Es catalogado como un megaproyecto con arquitectura vanguardista y es un lugar, ¿verdad?, que promete ser top en el este. Bueno, como justificación, el presente trabajo se enfoca en lo que es la explicación y la puesta en práctica de cómo la trigonometría, como rama de la matemática, es de gran utilidad en la estimación y levantamiento de los suelos, independiente del uso que se le vaya a dar.
la industria de la construcción no solo es responsable por la supervisión, el planteamiento y el levantamiento de una obra determinada, sino que también deben velar por porque al final el proyecto sea una obra que cumpla con los requisitos necesarios para que se certifique que se realizó de una forma pues correcta, con calidad y segura para toda aquella persona que vaya a hacer uso de sus instalaciones, de lo que se vaya a construir. En este caso, ¿verdad? El megaproyecto al este, denominado, ¿verdad? Así, es un proyecto que busca atraer a cientos de miles de familias para que lo habiten y además de disfruten de los centros comerciales que albergarán, incluso la atención hospitalaria que podrán recibir, ¿verdad? En el hospital que se planea construir ahí, en donde lo que da satisfacción y la seguridad a las personas es realmente uno de los objetivos principales para el constructor, así como el aprovechamiento adecuado de todo el terreno con el que se cuenta para poder realizar este proyecto. Ok, nuestro objetivo general y específicos. Empezamos con el general. Que aplicar las razones trigonométricas para el levantamiento de suelo en proyecto de uso mixto al este de Guayabos, de Curridabat, San José. Y como objetivos específicos tenemos que identificar cuáles fueron las razones trigonométricas utilizadas en proyectos de levantamientos de suelos. Asimismo, ejecutar la aplicación de las razones trigonométricas para el levantamiento de suelos de las 67 hectáreas que corresponde al terreno inestable del proyecto al este. ¿Qué es la trigonometría? La trigonometría es el nombre de la rama de las matemáticas que realiza operaciones aritméticas que involucran los elementos del triángulo. Para ello trabaja en unidades como grados decimales, utilizadas para dividir la circunferencia a 360 grados decimales y dividir en 400 grados decimales y radianes. Tomando como unidad natural de un ángulo y muestra de la circunferencia se puede dividir en 2 pi radianes. Y la función trigonométrica es una función definida para el propósito de extender la definición de razones trigonométricas a todos los números reales y complejos. A menudo incluyen términos que describen las medidas de ángulos, triángulos como seno, coseno, tangente, cotangente y secante. Las funciones trigonométricas son de gran importancia en la física, astronomía, cartografía, navegación, comunicación y presentación de fenómenos periódicos. A mi compañero. Bueno, continuando con la parte del marco teórico, tenemos que hablar lo que es el levantamiento de suelos para poder entender un poco mejor lo que nosotros investigamos y de qué vamos a hablar. Y tiene muchas formas de conocerse, tal como el censo de suelos o la encuesta genealógica. Popularmente aquí lo conocemos como levantamiento de suelos. Bueno, pero todo esto siempre termina en el mismo concepto, que es el proceso de determinar la distribución del suelo. En ellos se incluye la clasificación de mapeo de las propiedades y las unidades del suelo. Se realiza hace más de 100 años y al igual que otras ciencias donde se aplica distinto conocimiento y se ha ido avanzando acorde a la tecnología, se han podido tener avances tecnológicos y conceptuales, definiciones teóricas y distintas razones o distintas aplicaciones como para tener más fiabilidad en su uso, también economía en caso de un proyecto. También se basa en la que es la predicción de hacer predicción, o sea, se basa en la capacidad de hacer predicciones más precisas, útiles de un uso particular de tierra. Y popularmente, o sea, en el área de construcción se conoce como lo que es las curvas de nivel, conocer cuál es el desnivel de un terreno. Y todo esto es de gran importancia al momento de construir de alguna construcción, por decirlo así, debido a que con la ausencia de estos dichos estudios, no se tendría la información suficiente o específica necesaria para dar un margen de calidad correcto. Para estos levantamientos de suelos se utilizan distintas funciones trigonométricas, tales como mencionó nuestro compañero Ellis antes de mi persona, que es la función del seno, el coseno, función tangente, y a partir de ahí se derivan en otras ramas de la matemática
pero son parte de la función cotangente, la función secante y la función cosecante. En la función del seno es cuando se conoce el ángulo agudo y el cateto opuesto en un triángulo rectángulo. Recordemos que lo que es un triángulo rectángulo es que hay uno de sus ángulos que mide 90 grados. Es importante conocer esa información. O también se puede conocer el ángulo agudo y la hipotenusa o el lado opuesto al ángulo dado. En la función del coseno es cuando conocemos el ángulo agudo y su lado adyacente o el ángulo agudo y la hipotenusa. La hipotenusa también es el lado más largo del triángulo. Se puede calcular el vecino del ángulo dado y la hipotenusa usando esta función. La función tangente es cuando conocemos un lado y el ángulo adyacente, y también se puede calcular el otro lado a partir de esta información que se nos da. La función cotangente, que es que en cualquier triángulo rectángulo, si conocemos uno de sus catetos y el ángulo correspondiente, podemos calcular el valor del otro lado usando este tipo de función. O la función secante se utiliza cuando tiene la función inversa del coseno. Por eso se dice que es como una derivada. O sea, gran parte de esto se usa si se tiene información de lo que es el seno, coseno y tangente. Y la función cosecante se utiliza cuando se tiene la función inversa de la función del seno. Marco teórico. Topografía. La topografía es una ciencia que se encarga del estudio de la superficie terrestre, así como sus accidentes geográficos y otras características implícitas. También se encarga de establecer ciertos métodos para llevar a cabo las prescripciones pertinentes. Se trata de una disciplina que es imprescindible en otros campos relacionados como la cartografía, la geografía, el estudio de los océanos, ingeniería civil, la arqueología, la arquitectura e incluso la paleontología. El movimiento de las tierras se denomina así al conjunto de operaciones que se realizan con los terrenos naturales, a fin de modificar las formas de la naturaleza o de adaptar materiales útiles en obras públicas, mineras o industria. Hay varios ejemplos, como puede ser la excavación o arranque, la carga, humectaciones o deshación, acarreos extendidos, compactación, entre otros. Curva de nivel, procedimiento utilizado para conocer el relieve del terreno. El mismo se utiliza mucho en la rama de la agricultura para resolver problemas de forma práctica. Esta nos brinda muchas ventajas, las cuales haremos menciones más adelante. Algunas ventajas pueden ser dar a conocer el nivel de todos los puntos por los cuales pasa la curva y, consecuencia, es fácil de reducir los puntos intermedios. Ponen de manifiesto la infraestructura general del terreno y determinan con mucha claridad las elevaciones de unos puntos tienen sobre otros. La aplicación de la trigonometría. El sistema de representaciones que aplica la topografía muestra diferentes puntos del espacio tomando un plano como comparación y sustituyendo las figuras en el espacio tridimensional X, Y y Z por solo dos planos, X e Y. Pero para que el sistema sea reversible es necesario agregar a esta representación un tercer elemento, Z, o altura del punto, en el plano de comparación, la altura. El goniómetro es una herramienta para medir ángulos. Luego está la determinación de distancias y cotas. Para determinar la distancia y la altura del punto A, desde el punto P1, se coloca un goniómetro en el punto A, desde el cual se desea determinar las distancias y o alturas de otros puntos, P. La segunda persona colocará la cuadrícula vertical en los puntos P. En este momento, el usuario del goniómetro y lo girará verticalmente hasta colocar la cruz sobre una determinada sección de la vista y anotará el valor de la división V1.
y el ángulo A1 que tiene el telescopio. El texto formado en el horizonte, en la horizontal, perdón. Luego, dirigirá al segundo empleado a un departamento diferente al departamento anterior y realizará el mismo procedimiento indicado el nuevo valor V2 y el nuevo ángulo A2. Bueno, presentando lo que es la parte de resultados, a partir de un ejercicio topográfico hipotético, en un terreno irregular se ubica un teodolito en una estación y se fija en un punto de elevación a cierta distancia de dicha estación. Utilizando este instrumento topográfico, como lo pueden ver en la imagen, y cálculos matemáticos con fórmulas donde se pueden aplicar las relaciones trigonométricas, nos dispusimos a determinar la elevación en metros con respecto al nivel del mar del punto B. Continuando con lo que es los análisis de resultados, mediante este problema podemos observar la estrecha relación que existe entre la topografía y las relaciones trigonométricas. Donde podemos obtener un triángulo rectángulo, podemos aplicar la trigonometría para averiguar la medida de ángulos y lados de dicho triángulo. Ok, la distancia horizontal entre el punto A y el punto B. ¿Cómo se obtuvo? Mediante la fórmula utilizada, que podemos obtener la medida que existe entre la cota A y el cota B. Y en esta fórmula, como podemos observar, utilizamos la razón trigonométrica coseno, debido a que existe una relación entre la distancia A a B y un ángulo. Lo que fue la parte de la distancia vertical, tenemos la distancia vertical, que es la distancia que tenemos desde el hilo central, HC, como lo podemos observar en la imagen, hasta el eje de colimación, que sería otro de los catetos del triángulo de formato dado, que ya obtuvimos con la medida de la distancia entre cotas. Podemos hacer la relación entre catetos con el correspondiente ángulo utilizando la razón trigonométrica tangente. Lo que hicimos fue multiplicar el cateto adyacente al ángulo, distancia horizontal, por el tangente del mismo ángulo, y de esta forma obtenemos la medida de este cateto, o sea la distancia vertical del problema. Cota B. Este es el último paso de este ejercicio. En este punto ya no necesitamos utilizar ninguna razón trigonométrica. ¿Por qué? Simplemente porque debemos aplicar la fórmula que consiste en la suma de en las sumas y restas de todas las distancias que obtuvimos y que ya conocíamos. Sin embargo, utilizando las razones coseno y tangente, pudimos llegar a este punto final y conocer la altura y elevación del terreno en el punto B. Y bueno, como conclusiones, como primera conclusión, con este proyecto hemos logrado encontrar de manera acertada la aplicación de estas distintas razones trigonométricas, específicamente enfocadas en lo que es el levantamiento de algún terreno para la construcción, y eso se utiliza en varias situaciones para determinar los movimientos que son necesarios. La conclusión número 2, pues identificamos las principales razones trigonométricas presentes en la predicción de los niveles, de la nivelación de los suelos, las cuales podemos decir que son el coseno y la tangente, que son utilizados para poder trazar estos parámetros ubicados en el terreno. Como conclusión número 3, con esos conocimientos que adquirimos, podemos enfatizar en lo que es la importancia de estas razones trigonométricas, no solo para pasar una materia de cálculo de la U o para realizar algún problema, sino que realmente podemos decir y evidenciar, ¿verdad?, que son aplicaciones a la matemática que le podemos dar a en nuestras carreras profesionales más adelante. Y como conclusión número 4, con respecto a los ejemplos estudiados y referenciados en este proyecto, podríamos decir que seno, cosecante, secante y cotangente, pues no lo encontramos exactamente o útiles, o no las incluimos, pero no podríamos, pues, completamente descartarlas para su uso en casos de levantamiento de suelos. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.